Cristo, yo me convierto al Señor en enero del 95 y en esa fecha siento en mi corazón el deseo de servir a Dios. Yo no sabía ni siquiera qué significaba servir a Dios, no sabía, pero yo sentía en mi corazón la necesidad de hacer algo. Había recibido tanto de parte de Dios, su perdón, su gracia, la salvación. Tenía un mes de convertido. Y yo no sabía nada, absolutamente nada, Señor hermano. Yo tenía 4 domingos yendo a la iglesia, y el 5.º domingo mi esposa, que en aquel tiempo no era mi esposa, era una compañera del trabajo, ella creyó que yo era para ella, pero era para el Señor primero y luego para ella. Y luego ella la invitan a una iglesia, unos amigos cristianos la invitan a una iglesia, vamos a esa iglesia. Yo tenía un mes de haberme convertido, 4 domingos de haber ido a la iglesia sin saber a qué iba. O sea, yo nada más lo único que iba era para saber que Dios me amaba, porque yo había vivido lejos de Dios por muchos años. Viví en la calle, anduve en el alcohol, en las drogas, anduve mal, me perdí en el Señor, sin el Señor. Me perdí, el Señor me encuentra, me alcanza en enero del 95 y al mes nos invitan a otra iglesia. Mi esposa me lleva, en aquel tiempo éramos conocidos nada más, compañeros de trabajo, me lleva a la otra iglesia. Llegamos a la otra iglesia y el pastor pregunta: ¿alguien no ha recibido el Espíritu Santo? Yo volteo a ver a Ceci. ¿De qué está hablando? Y ella me dice: tú no. Fue lo único que me dijo. Pues yo no lo he recibido. El pastor hizo un llamado, pasamos al frente, nos designaron, las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres, los jóvenes con los jóvenes. Y 2 muchachos, precisamente amigos de Ceci, que era quienes la habían invitado a la iglesia en aquel día, se acercan conmigo y me dicen: ¿quieres recibir al Espíritu Santo? Y yo dije: sí. O sea, yo dije: todo lo que me están dando aquí en la iglesia es bueno, así es que échale. Porque yo estaba vacío, no tenía nada, estaba hueco, no conocía al Señor. Entonces cualquier cosa que yo recibía en la iglesia para mí era bueno. Yo dije: pues esto no sé qué es, no sé de qué se trata. Me pasó como la iglesia que Pablo le dice: ¿ya recibieron al Espíritu Santo? Y yo dije: no sabemos ni siquiera que había Espíritu Santo. Así yo estaba, hermano, yo no sabía que había Espíritu Santo. Y me dicen: ¿quieres ser bautizado? Yo dije: pues sí. Yo ni siquiera sabía que era ser bautizado. Yo alguna vez supe que mi mamá me había bautizado clandestinamente, a escondidas de mi papá cuando era bebé, la idea que se tiene del bautizo. Y yo dije: pues a lo mejor ya fui, pero pues échele, de todas maneras, no sé, usted échele. Y los hermanos jóvenes solamente me dijeron: pues solo recíbelo. Yo dije: ¿solo recibo y ya? Sí, solo recíbelo. ¿Lo quieres? Sí, lo quiero. Entonces solo recíbelo. Fue todo lo que me dijeron, no me dijeron más. No me dieron una cátedra, un discipulado, una enseñanza. Lo único que me dijeron fue: ¿lo quieres? Sí, recíbelo. Ellos empezaron a orar, ellos pidieron a Dios por mí. Me dijeron: levanta tus manos. Yo levanté las manos, empieza a orar. Yo empecé a orar, y cuando empiezo a orar de una manera extraordinaria, como ni siquiera yo imaginé que podía ser, empezó a correr algo dentro de mí. Y empezó a fluir, y cuando me di cuenta empecé a hablar en otras lenguas. Yo no sabía que era eso. Abrí los ojos con las manos arriba, como dicen: arriba las manos. Cuando te dicen arriba las manos, así yo estaba, hermano. Y me dicen ellos: cierra tus ojos, sigue recibiendo, es el Espíritu Santo. Cuando me dicen eso, yo dije: bueno, entonces cerré los ojos y seguí hablando en lenguas. Yo no sabía qué estaba pasando, no lo entendí. En aquel momento, hoy ya después de muchos años ya sé de qué se trataba, pero en aquel momento yo no lo sabía, y el Espíritu Santo vino sobre mí. Y entonces entendí que Dios quería algo conmigo, que Dios estaba interesado en mí, que yo había perdido mucho tiempo sin Dios. Había pasado mi infancia y mi juventud sin conocer de Cristo, sin conocer de la palabra, sin conocer nada de la iglesia. Había pasado todo mi tiempo lejos de Dios. Así es que el Señor quería llevar las cosas deprisa conmigo. Había algo que urgía, y que era tomar mi corazón para que yo fuera lo que hoy el Señor me permite ser.
Perdí todavía ya como cristiano. Ya siendo cristiano, llegamos a una iglesia, le propuse matrimonio a mi esposa ese diciembre del 95, no me quise esperar más, dije capaz que me la ganan y que me apunto, hermano, y que le pido matrimonio. Ayer le decía a los jóvenes que yo tuve un trauma, tenemos una reunión de jóvenes ayer, y le decía a los jóvenes que yo tuve un trauma de niño, porque me rechazaron. La primera niña que yo le dije que quería ser mi novia a los 11 años, me rechazó. Entonces, así como que usted crea que yo andaba diciéndole a todo el mundo, ¿quiere ser mi novia? Pues no, tenía un trauma en mi cabeza y en mi corazón. Así es que cuando yo le dije a mi esposa que si quería casarse conmigo, yo esperaba, literalmente, yo esperaba que me dijera que no. Y para mi sorpresa me dijo que sí. Y creo que para su sorpresa también. Pero no le salió el sí, no lo sé, pero le salió un sí. Y nos casamos, empezamos a congregarnos, y en la iglesia donde empezamos a congregarnos, ahí en ese lugar empezamos a servir. Tenía yo 1 año y medio de haberme convertido. Venía a una escuela de verano, hicieron la invitación, hermanos, ¿quién quiere dar clases a los niños en la escuelita de verano? Nos iban a dar un curso. ¿Y quién cree que se apuntó? Pues yo. Bueno, en realidad no me apunté yo, se apuntó mi esposa. Yo estaba trabajando, le digo, no, mujer, yo me dedico a las cosas seculares, tú ocúpate del Señor. Ella se apunta para la escuela de verano, y cuando se apunta para la escuela de verano, ella me dice, oye, el curso está bueno, ¿por qué no vienes? Así es que me apunté en el curso junto con ella, y ese verano fue mi primer servicio en el Señor. Servimos en una escuelita de verano, nos dejaron a los preadolescentes, y estuvimos con ellos, después seguimos trabajando con ellos, los atendimos en los domingos en la iglesia, en la escuelita dominical nos los dejaron, dijeron pues ustedes atiéndanlos, nos quedamos con ellos. Luego los niños crecieron y se volvieron adolescentes y nos dejaron a los adolescentes y seguimos trabajando con ellos, y los chavos crecieron y vimos una necesidad que en la iglesia no había reunión de jóvenes y empezamos a servir con jóvenes. Mi esposa ya tenía más camino en el Señor que yo tenía nada. Si me decían, ¿vas a dar una clase? Sí, yo agarraba la Biblia y aquí, esto está bonito. Y hacía mi mini sermón, mi mini enseñanza, y daba lo que, bendito sea Dios, Él me daba. Porque por su misericordia era que yo podía enseñar algo. Hermano, yo no sabía nada. Y sin embargo Dios empezó a usar mi vida y el Señor empezó a trabajar conmigo. Y mi esposa y yo tuvimos muchas dificultades, como cualquier matrimonio. Sobre todo cualquier matrimonio que decide seguir al Señor. Y empezamos a tener dificultades entre nosotros. Ya atendíamos a los jóvenes, un grupo que fue creciendo, y bendito sea Dios, fue un número grande de jóvenes el que pudimos congregar en la iglesia. Pero un día estaba yo tan desesperado porque las cosas no marchaban bien en casa. Teníamos problemas financieros. Yo tenía problemas con mi esposa. Yo me paraba al frente de los jóvenes y les daba una palabra que cuando yo daba la palabra decía, wow, esto está para cambiarles la vida. Y cuando regresaba a casa, mi esposa se me quedaba viendo como diciendo, ¿por qué no aplicas todo lo que enseñas? ¿Por qué no haces todo lo que dices? Y sentía un peso enorme en mi corazón porque yo quería llevar mi familia en una buena dirección. Y resulta que los estaba llevando en una dirección contraria. Así es que culpé mi servicio en la iglesia. Yo dije, no, la culpa la tiene la labor que estoy haciendo en la iglesia. Así es que un día, después de haber peleado con mi esposa, porque peleábamos, teníamos pleitos constantemente, después de haber peleado con mi esposa, me enojé tanto que no sabía con quién desquitarme. Así es que me desquité con el Señor. Y salí de la casa muy enojado. Vivíamos cerca de la iglesia en aquel entonces y me fui caminando hacia la iglesia, no sabía qué hacer. Llegué a la iglesia, me encontré al pastor y cuando me encuentro al pastor le digo al pastor, renuncio a los jóvenes. Yo esperaba que el pastor me dijera, no hermano, ¿cómo cree? Si en esta iglesia no había grupo de jóvenes y nada más ustedes agarraron los jóvenes y miren cuántos jóvenes son un montón. No hermano, no los deje. Yo esperaba que alguien me dijera, lo estás haciendo bien.
Y el pastor me dijo, ok, está bien. Yo dije, ¿ya? ¿Así? Sí, ya. Así es que me salí peor, hermano. Y entré en un estado de conformismo, de pasividad, donde no entendía yo por qué había dejado a los jóvenes. Lloré, ese día lloré. Usted no tiene la menor idea de cuánto lloré. Y lloré por los siguientes 2 años por haber renunciado a los jóvenes. Claro, no lloré delante de mi esposa, yo lloraba solas en el baño, en el patio, en la azotea, me subía y lloraba y decía, ¿por qué renuncié? ¿Por qué me aceptaste la renuncia, Señor? Y entonces entendí que el Señor no me había aceptado la renuncia. El que me había aceptado la renuncia había sido el pastor. El Señor no había aceptado que yo hubiera renunciado al ministerio, así es que empezó a tratar conmigo y me dio una cita que hoy quiero compartir con ustedes en Efesios capítulo 5. Así es que me acerqué al Señor una noche, ya habían pasado 2 años, en la iglesia nos dieron un estate quieto porque ya participábamos en la oración, ya estábamos al frente de algunos grupos familiares, estábamos sirviendo en la iglesia, estábamos con los jóvenes, teníamos una responsabilidad dentro de la iglesia. Yo no sabía nada del Señor, yo no había ido a un instituto bíblico, no había tomado ningún discipulado, nada. Yo solamente el curso de la escuelita de verano que me preparó para maestro era todo lo que tenía. Y así ya estábamos con jóvenes. Yo soy de la idea que Dios te va a tomar aunque tú no estés preparado. Soy de esa idea. Dios te va a tomar aun cuando no tengas la capacidad de hacer nada. Tú dices, es que yo no sé servir, no he tomado el discipulado que están dando en la iglesia, no soy constante, me falla. Aún así el Señor te va a tomar. Lo único que Dios espera es que estés dispuesto, es lo único que necesita. Porque a fuerzas nadie. Dios no obliga a nadie a hacer algo que el ser humano no quiera hacer. Porque el ser humano tiene algo que se llama voluntad propia. Y Dios respeta tu voluntad. Y aunque Dios es soberano, y usted tiene que saber que Dios es soberano y que la soberanía de Dios está sobre todas las cosas, Dios respeta tu voluntad. Y si tú no quieres creer, no te obligan. Y si tú no quieres servir, no te obligan. Y si tú no quieres hacer nada para el Señor no te va a obligar para nada. Te va a dejar. Pero Él sabe, porque Él te hizo y Él te formó. Él sabe toda la capacidad y el talento y la habilidad que está dentro de ti, que está esperando que tú lo pongas en sus manos para que haga cosas extraordinarias contigo. Es lo único que está esperando. Que tú estés dispuesto. Y entonces yo me encuentro en Efesios capítulo 5, estaba orando esa noche, estaba llorando desesperado. Y yo decía, Señor, ¿por qué me soltaste, Señor? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste ir? Y dice el Señor en Efesios capítulo 5, versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Qué es lo que manifiesta todo? Es decir, hay cosas ocultas que no serán vistas ni serán claras para nosotros hasta que te pongas bajo la luz. No cualquier luz, no la luz del lugar, no el foco de tu casa, ni la luz de tu pastor, porque tu pastor tiene luz, tu pastora tiene luz, no es la luz de ellos las que va a hacer manifiesto lo que está en ti, es la luz de Cristo lo que va a hacer que se manifieste lo que está oculto en ti. Nada va a pasar en tu vida, nada va a cambiar en tu vida hasta que sea manifiesto por la luz aquello que ha estado escondido. Porque muchas veces escondemos cosas delante de nuestra esposa, delante de nuestros hijos, delante de la iglesia. Y entonces cuando yo leo esto, digo, ¿qué estoy escondiendo? ¿Qué es lo que estoy escondiendo? Y le soy honesto, hermano, y mi esposa lo sabe. Había muchas cosas que en la iglesia no sabían de mí.
Ahora, no le estoy diciendo que era un adúltero o algo, y aún así, si lo hubiera sido, el Señor me hubiera redimido. No, estoy hablando de nuestro serio problema o nuestro severo problema fue la administración financiera. Yo tenía problemas para administrar el dinero. Así es que de la noche a la mañana nos endeudamos. Y teníamos una deuda que yo le había ocultado a mi esposa y de repente ya no podía yo con la deuda, estaba con el agua hasta el cuello y mi esposa me veía, yo creo que sospechaba y decía, seguramente este ingrato anda con otra mujer, porque yo andaba todo afligido, preocupado, no sabía qué hacer, no cabía en la casa, no estaba a gusto, no podía hablar en paz con ella, siempre explotaba y yo creo que alguna vez ella sospechó que algo andaba así, pero no, mi problema era el dinero, yo tenía problemas con el dinero y el problema era porque no sabía administrar el dinero, no sabía rendir mi voluntad respecto al dinero delante de Dios. Así es que cuando yo tenía problemas con mi esposa, y mis más severos problemas fueron eso, la administración de las finanzas. Cuando leo esto, digo, pues ¿qué estoy ocultando, Señor? Yo soy bien, de la casa al trabajo, sirvo en la iglesia. El Señor, ¿qué pasa? Y el Señor me manifiesta que había cosas ocultas en mi corazón. No solamente era la cuestión del dinero, sino que también eran resentimientos, frustraciones, necesidad de reconocimiento, traumas de mi pasado, complejos de inferioridad que traía en mi corazón. Yo crecí con un padre al que amo mucho y respeto mucho, gracias a Dios que lo tengo todavía con vida. Pero yo crecí con un padre que la forma de decirme que me amaba era dándome un golpe en la cabeza. Pasaba y me decía, apúrele. Y eso me traumaba a mí, me ofendía, me molestaba. La palabra más cariñosa que yo escuchaba de mi papá era la que empieza con P. La larga, no la corta. Que no se queda. No, la larga. Sí, porque luego dicen, ay, el pastor también dice groserías. Sí, también las digo, pero aquí no. Y era la palabra más cariñosa que yo escuchaba de mi papá. Así es que yo crecí con eso en mi corazón. Y había cosas ocultas. Y algo que yo no había entendido, hermano, que era todos, y hermana, todos esos traumas te duermen, te adormecen, te paralizan. Así es que en el siguiente versículo, el Señor me da la cura y me dice en el versículo 14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Yo dije, pues si estoy en Cristo, si soy cristiano, ya voy a la iglesia, ya me había bautizado en agua, ya había recibido el Espíritu Santo, había servido, lideré a los jóvenes, habíamos hecho muchas cosas, hicimos una campaña evangelística, que luego le platico de eso, pero hermano, habíamos hecho tantas cosas que yo decía, ¿cómo yo voy a estar dormido? Esto yo lo usaba, este versículo yo lo usaba para predicarle a los inconversos. Este versículo yo lo usaba para predicarle a los no cristianos. Yo decía, este no es para un cristiano. Esto no es para mí, Señor. Y entonces el Señor me hace ver y me hace entender que estaba dormido siendo cristiano. Que estaba dormido, que estaba pasivo, que había entrado en un estado de conformismo y de temor que no me permitía avanzar. Y entonces me puse a investigar y dije, no, yo no tengo que estar dormido, yo no soy alguien que está dormido. Y el Señor me llevó al libro de Ezequiel. Usted puede revisar en el libro de Ezequiel, capítulo 37, donde Ezequiel le habla a los huesos secos. Y curiosamente, hermano, perdón que se lo diga, pero la iglesia de Cristo está muerta en vida. La iglesia de Cristo se está muriendo. La iglesia de Cristo tendría que ser luz en medio de tinieblas y nos estamos apagando, nos estamos achicando. Nos estamos haciendo como el mundo nos dice que tenemos que hacer. Estamos tomando modas, estilos, formas, planes, estrategias que el mundo nos ofrece.
cuando es la iglesia la que tendría que ofrecer los métodos, las formas, los diseños, las estructuras para que la sociedad funcione. Yo recuerdo, quizás alguien tenga más años de convertido que yo, y respeto eso, pero yo recuerdo cuando recién me convertí, empezaban a escucharse grandes predicadores exitosos alrededor del mundo como John C. Maxwell. John C. Maxwell es un pastor que se dedicó a enseñar acerca del liderazgo. ¿Y sabe quién le creyó a John C. Maxwell? El mundo. Y las empresas empezaron a tomar la filosofía de John C. Maxwell y empezaron a llamarlo, y él tuvo que renunciar al pastorado para dedicarse al mundo, a capacitar al mundo. Las empresas lo buscaban a él para capacitar sus empresas, para capacitar a sus empleados. Y él dejó el ministerio, lo reconoce en uno de sus libros, y él dice: tuve que dejar el ministerio para dedicarme al negocio. Después el Señor lo regresó al ministerio. Pero hoy el mundo, y esa filosofía de liderazgo, de éxito, de motivación que usan las empresas alrededor del mundo, que tienen un origen entre John C. Maxwell, Mike Murdoch y muchos otros más cristianos que presentaron esta ideología de superación y de éxito, y que las empresas lo tomaron como propio, y la iglesia lo rechazó y dijeron: no, esa ideología no está bien dentro de la iglesia, y lo rechazaron. Ahora nosotros, los cristianos, estamos recurriendo a las empresas para que nos capaciten de algo que surgió dentro de la iglesia. Y eso es lo que ha cambiado la estructura y la forma de la iglesia. Y la razón es simple: nos quedamos dormidos. Creemos que ya somos salvos y que ya es suficiente. Creemos que ya somos salvos y que es todo lo que tendríamos que hacer. No, hermano, el Señor designó un propósito. Dios es un Dios de propósitos. Hay un propósito extraordinario que se tiene que cumplir, que está establecido desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y es la correcta relación entre el ser humano y Dios. Ese es el propósito fundamental de la palabra del Señor y de la salvación por medio de Jesucristo. El ser humano dejó de tener una relación con Dios. Así es que Dios resolvió el asunto. Desde Génesis se lo dijo a Eva: tu simiente destruirá a la serpiente. La serpiente medio le morderá el calcañar, el tobillo, pero tu simiente destruirá a la serpiente. Desde ahí Dios establece el propósito. Porque el hombre cayó en pecado, y por causa del pecado una ruptura con Dios. Ya no había una relación correcta con Dios. Así es que Dios dice: no, mi propósito, el haber creado al ser humano, fue que tuviera una relación correcta con el ser humano. Lo puede leer en Génesis. Ese propósito se destruyó por causa de la voluntad del hombre, no de la voluntad de Dios. Por causa de que el hombre no quiso escuchar a Dios, hubo una ruptura. Y entonces hoy el ser humano vive en esa ruptura, lejos de Dios. Lo puede leer en los evangelios, lo puede leer en las cartas de Pablo. Y Dios restaura esa relación. Entonces el propósito de Dios es restaurar y hacer una correcta relación entre el ser humano y Dios. Ya está resuelto. ¿Cómo está resuelto? Por medio de Jesucristo. Dentro de este propósito entran seres humanos como ustedes y como yo. Estos seres humanos no son el propósito. Usted no es el propósito de Dios. Usted entra dentro del propósito de Dios. Y entonces Dios usa a los seres humanos como ustedes y como yo, y hace planes. Y ahí en los planes es donde figuramos nosotros. Y entonces tú eres parte de un plan, donde tu vida forma parte de una estrategia de Dios para llegar a alguien. Puede que tú seas alguien que alcanza multitudes, cientos de miles vendrán a Cristo por medio de ti, o probablemente seas como alguien aparentemente insignificante, como Ananías, que está tranquilamente en su casa. Usted lo ve ahí en el libro de los Hechos, y está Ananías tranquilamente en su casa orando. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Y está ahí orando y está recibiendo del Señor en comunión con Dios. Él ya tiene una relación correcta con Dios, y de repente Dios le habla. Ananías. Dije orando, porque hay unos que oran
en lenguas raras, así como que... Y él estaba orando, y el Espíritu le habla, el Señor le habla, y Ananías dice, ven aquí, Señor, ve a la calle derecha. Ahí vas a encontrar a un hombre que se llama Saulo. Lo he apartado para mí. Ve, pon tus manos sobre de él, para que sean abiertos sus ojos, y él cumple el propósito para el cual lo llamé. Después de ese pasaje, hermano, usted no vuelve a saber nada de Ananías. Nada, absolutamente nada. No hay nada más escrito acerca de Ananías. Más que fue el único que se atrevió a ir a orar. Porque todavía Ananías le dice, oye Señor, pero ¿Saulo es el mismo que anda persiguiendo a los cristianos? Sí, es el mismo. ¿Estás seguro que es él? A él es el que tengo que ir a orar. Y si mejor lo dejamos ciego, Señor. Ananías tenía miedo. Porque Saulo era el que perseguía a los cristianos. Sin embargo, Ananías entiende que él es parte del plan. Él no es el propósito. Y si Ananías tiene que perder la vida por causa de que el propósito de Dios se cumpla, de las manos de Saulo, que cuando lo vea dice, ¡ah, cristiano! Y le corte la cabeza. Él sabe, Ananías sabe que él tiene que cumplir el plan de Dios. Él no es el plan. Él es parte del plan. Él es parte de un todo. Y aunque no sabemos nada más de Ananías, hermano, yo he orado dándole gracias a Dios por Ananías. Porque si Ananías no hubiera ido, si Ananías no hubiera cumplido esa parte, ¿cuánto tiempo más se hubiera retrasado el propósito de Dios? Por eso Dios está buscando gente dispuesta, como Ananías, que diga, sí Señor, ¿por quién tengo que ir a orar? Ay Señor, pero es el peor de la cuadra. No importa, lo escogí, lo llamé, a él lo quiero, porque tengo un plan para su vida, porque hay un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para Saulo? ¿Acaso Saulo era el propósito? No, Saulo no era el propósito, porque una vez que se convierte Saulo, una vez que Saulo es transformado y que recorre la vista, Saulo se queda un tiempo para ser preparado por los discípulos. Por ahí aparece otro en escena, después de Ananías, que me encanta también este personaje. Muchos aplaudimos la vida de Saulo, pero Saulo es resultado del trabajo de muchos ministerios. Gracias. Saulo es el resultado del trabajo de muchos ministerios. Saulo se quedó con unos discípulos ahí, aprendiendo de ellos durante 3 años, y no sabemos ni los nombres de ellos. Pero Saulo aprendió con ellos, estuvo orando con ellos. La casa donde llegó y que estuvo en ayuno Saulo por unos días hasta que recuperó la vista, también ellos fueron parte del plan de Dios. Después aparece por ahí en escena Bernabé, hijo de consolación. Nadie recibe a Saulo, el matacristianos. Nadie quiere saber de Saulo, y aparece Bernabé, y Bernabé sabe que hay un plan de parte de Dios. Se acerca con Saulo y lo presenta con los hermanos, y todos aman al hermano Consolación. Todos aman a Bernabé. Ay, el hermano Bernabé. Ay, qué bonito que llegó. Pasa el hermano Bernabé, y de repente ven a Bernabé que llega con Saulo. Nadie sabía quién era Saulo, nadie se imaginaba lo que iba a llegar a ser Saulo. Así es que cuando lo ven, dicen, uy, ya llegó con el apestado. Pasa el hermano Bernabé, pero es el que se queda ahí esperando. No crean que recibieron a Saulo con los brazos, ay, el gran apóstol Pablo, no, eso lo supieron después. Pero cuando recién llegó, era el mal visto Saulo. Nadie lo quería. El único que se apuntó ahí, porque su corazón era así, y no solamente lo hizo con Saulo, lo hizo con cualquiera. Bernabé era así, porque cuando Juan Marcos regresa con mamá porque tuvo miedo a los cocolazos, el que va a consolarlo es Bernabé. Cuando Saulo dice, no, Juan Marcos es un sacatón, no queremos a Juan Marcos. Y Bernabé dice, ya se te olvidó, ¿verdad, Pablo? Y va Bernabé y atiende a Juan Marcos después, y lo prepara y lo restaura. Juan Marcos se queda como discípulo de Pedro por muchos años. El Evangelio de Marcos que usted tiene en sus manos
Pedro se lo contó a Juan Marcos. Juan Marcos no fue discípulo de Jesús. Fue discípulo de Pedro, fue discípulo de Bernabé y después fue discípulo de Saulo. Porque más adelante Saulo lo manda a traer y dice, por ahí tráiganme a Juan Marcos, lo necesito para la obra del ministerio. Porque ya le había llegado a Pablo la noticia de cómo había crecido el ministerio de aquel muchacho que se había regresado corriendo a casa porque no estaba listo en aquel momento. Lo puedo platicar de todos los personajes de la Biblia. Cómo cada uno de ellos forma parte de un plan. Hay un propósito y Dios establece planes. ¿Cuál es el propósito? ¿Se acuerda cuál es el propósito? Se lo acabo de decir. ¿Cuál es el propósito que Dios estableció? ¿O cuál es el propósito de todas las cosas? Que el ser humano tenga una correcta relación con Dios. Ese es el propósito. Todo lo que hagas, en todo lo que te muevas, todo lo que se desarrolle en tu ministerio, en todo lo que hagas en tu trabajo, el dinero que ganas, la familia que tienes, todo tiene que alinearse al propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que el ser humano tenga una correcta relación con Dios. Así es que todo lo que haces tendría que moverse en ese sentido. Si tú haces eso, es como si te pusieras en el centro del huracán. La parte más peligrosa del huracán no es el centro. En el centro todo está quieto, hay un aire tranquilo. La bronca es afuera. El problema es afuera del huracán. Y llegar al centro no es fácil. Tienes que atravesar tempestades, tormentas, dificultades. Pero cuando logras establecerte en el centro del huracán, todo se acomoda a tu favor. ¿Han visto cómo sus vidas batallan? ¿Han visto cómo tienen conflictos en sus finanzas? En su matrimonio, con sus hijos, en la escuela, los muchachos, con los maestros. Tienes que estar en el centro del huracán. ¿Cuál es el centro del huracán? El propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que el ser humano tenga una correcta relación con Dios. Así es que en el lugar donde estás ahora, en el lugar donde te encuentras ahora, Dios te quiere ahí por una razón. A lo mejor tú dices, pero este trabajo no me gusta, pastor. Ore para que me dé otro de presidente. Ahora ya no, porque ya va a ganar menos. Pero queremos algo mejor y creemos que el lugar en el que estamos no es el correcto. No, hermano, el lugar en el que estás es el correcto. Ahora, en el lugar en el que estás, cumple el propósito. ¿Cuál es el propósito? Que las personas, que los seres humanos tengan una correcta relación con Dios. Para eso estás ahí. Y en el momento que cumplas tu propósito vas a ver cómo todo se ajusta, cómo todo se acomoda. Los que te miraban mal ya no dejan de mirarte mal. Tu jefe los que te miraban mal ya no te miran mal. Así es correcto. Tu jefe que te maltrataba ya no te maltrata. Porque ahora tú empiezas a orar por él y tú dices, ay, pero es que ¿cómo voy a orar por él si es un desgraciado, es un trans, es esto, es un hijo del diablo, pastor? Pues sí, será el sereno, pero estás ahí por algo. La razón por la que estás ahí es para que él, así como tú en algún momento estuviste lejos de Dios, él en un momento tenga una cercanía con Dios. Y entonces vas a encontrarte con tu propósito. Te vas a dar cuenta que estás en ese trabajo no para volverte millonario, que Dios te bendiga y te haga millonario, pero no es esa la razón por la que estás ahí. Es para que aquel que está a tu lado también conozca al Señor y también tenga una correcta relación con Dios. Ahora pasa algo. No podemos llevar a alguien, Bernabé no podía presentar a Saulo si Bernabé no fuera hijo de consolación. Porque cada hermano que tenía un problema, ¿a quién creen que buscaba? A Bernabé. Hermano, me está yendo mal con mi mujer. Ore por mí. Ya ahí venían con Bernabé. ¿Y quién los consolaba? Bernabé. ¿Quién los apapachaba? Bernabé. Así es que alguien de la iglesia tenía algo contra Bernabé. No. Todos querían a Bernabé. Así es que cuando Bernabé trae a Saulo,
¿Qué les quedó a la iglesia hacer? Recibir a Saulo. ¿Por qué? Porque Bernabé fue el que lo presentó. Por eso cuando tú te presentas delante del Padre, tú no tienes que tener ningún temor, porque a lo mejor eres el más pecador del mundo, hermano. Eres el más malo, eres el más matacristianos, incluso más que Saulo. Tú te burlabas de los cristianos, te mofabas de los cristianos, pecaste, te alejaste, te burlaste, te rebelaste contra tus padres, hiciste lo peor. Y vienes delante de Dios y dices que no sé si Dios me vaya a aceptar. ¿Quién crees que te está presentando? Es Jesús el que te presenta y dice: papá, te presento a Josué, te presento a David, te presento a Marcos. ¿Y usted cree que el Padre va a decir algo? ¡Ay, guácala! ¿Cómo te juntas con la chusma, hijo? ¿Usted cree que eso hace el Padre? Dice que ahora tenemos hasta el acceso hasta el trono de la gracia. Y usted está en el lugar correcto. El nombre no es por casualidad. No se lo has cambiado, ¿ah? No, deja caer. Usted está en el lugar correcto. No es cualquier lado, hermano. No es cualquier lado en el que está. Porque es ahí donde nos presenta el Señor Jesús. Para que tengamos una correcta relación con el Padre. El problema es que la iglesia no tiene una correcta relación con el Padre. Porque estamos dormidos. Porque llaman a orar y nada más llega el pastor, la pastora y a veces los hijos de los pastores. Que ya las actividades van cambiando. La hermana que nunca falta. El hermano que quiere que lo pongan a orar. El hermano que iba pasando por aquí lo agarraron. Venga, hermano, vamos a orar. Al que trajeron a fuerzas. Yo no quería venir, pero ya estoy aquí. ¿Y los demás? Pero el que nunca falta es el que tiene necesidad. ¿O no? ¿Cuándo es cuando más oramos, hermano? Yo he hecho una revisión de mi vida y me he dado cuenta que tengo unos periodos de ayuno y oración que digo: wow, qué bruto, ¿cómo ayuné y oré? Y reviso cuál era mi situación y dije: con razón, me estaba yendo re mal. Había momentos de oración que mis hijos y mi esposa se iban a dormir y yo me encerraba en el baño, estaba tan desesperado. No teníamos otro lugar donde pudiera yo ir, así es que me encerraba en el baño y me tiraba en el piso, panza para abajo, y ahí me ponía a orar, hermano. Y lloraba, dejaba mi mocote ahí, mi charco de mocos ahí, de esos transparentes, sí, para que no le dé asco. Y si ya le dio asco, pues ni modo, aguántese, todos tenemos mocos. Y si no tiene usted, déjeme orar por usted para que le fluya. Y me encerraba en el baño, hermano, y me la pasaba orando. Y eran horas en las que yo derramaba mi corazón. Nadie sabía que yo lo estaba haciendo, solo Dios y yo. ¿Y sabe por qué lo hacía? Porque las cosas estaban mal. Cuando las cosas se resolvían, ya nada más me sentaba a la mesa: gracias, Señor, por estos alimentos, en el nombre de Jesús, amén. Era toda la oración que hacía. ¿Alguno de ustedes le pasa eso? Levanta su mano. Es una iglesia de oración. Vamos a ponerlo a prueba. Es cierto. Hermano, el despertar de la iglesia, el despertar que necesita la iglesia en todo el mundo, no solamente esta iglesia, el trono de gracia. La iglesia alrededor del mundo lo que necesita es despertar. Y el despertar solamente viene de una manera. Vamos a ver ahora sí en Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. ¿Está ahí? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos.
y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré sobre vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre de ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Versículo 9, y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. La única forma de recuperar la vida, de despertar, hermano, dice en Efesios, leímos que estamos dormidos, muertos, esperando que alguien más haga lo que a mí me corresponde hacer, esperando que el pastor y la pastora oren para que nosotros nos vaya bien, esperando que ellos evangelicen, esperando que ellos dirijan la iglesia, esperando que estén a tiempo. Porque si los pastores no llegan temprano, la iglesia no llega temprano. Al cabo el pastor no le pasa, a mí me pasa muy seguido. He escuchado a algunos hermanos que dicen: al cabo el pastor llega hasta las 11. Hay que llegar tarde, al cabo el mensaje empieza a las 11. No, hermano, no es el Señor, no es el pastor ni la pastora el que te convoca, es el Señor el que te convoca. Pero cuando estamos esperando que alguien más haga lo que a nosotros nos corresponde, es porque estamos dormidos. ¿Estamos qué? Dormidos. Estamos dormidos. Estamos esperando que alguien más haga lo que a mí me toca hacer. Estamos esperando que alguien más se mueva en lo que yo me tengo que mover. Que alguien más ore, que alguien más evangelice, que alguien más dé testimonio, que alguien ore por milagros para que los milagros pasen. Nos habló una hermana desesperada por teléfono y nos dice: pastores, le manda un mensaje, a mi esposa, y dice: pastora, mi mamá se está muriendo, está en el hospital. La mamá recién había ido a la iglesia y ahí recibió a Cristo, y cuando llegó a la iglesia ya iba enferma. Oramos por ella, la bendijimos, pero no sabíamos qué tan grave era el asunto. El asunto es que fue a dar al hospital, y cuando fue a dar al hospital ya estaba muriendo. Los médicos diagnosticaron que ya no había más que hacer. Así es que le dijeron a las hijas: háblenle a su pastor. ¿Ella es cristiana? Sí. Resulta que la doctora que la estaba atendiendo también es cristiana. Dice: ¿ella es cristiana? Sí. Pues háblenle a su pastor que venga a orar por ella, porque ella está muy angustiada, se desespera mucho y tiene muchos miedos. Háblenla para que la ponga en paz y ya parta con el Señor. La hermana desesperada nos habla, le habla a mi esposa me dice: pues hay que ir porque ya el médico ya la desahuciaron, ya no hay más que hacer. Así es que un lunes fui al hospital, oré por ella, me encontré con la hermana, las hijas llorando porque la mamá se iba, y la hermana sonriendo. Digo: ¿cómo está, hermana? Aquí luchando. Oigas, ¿está lista? Sí. ¿El Señor la puede levantar? Sí, dice: yo voy a pelear hasta que el Señor me levante. Digo: ¿y si el Señor no la levanta? Tenía más fe la hermana que el pastor. Digo: ¿y si el Señor no la levanta? No, pues ya, será su voluntad. Ok. La hermana está clara, no tiene miedo, así es que oré para que el miedo que ella tenía se fuera.
Oré para que ella estuviera segura. Convocamos a la oración, tenemos un grupo de oración, pudimos la petición ahí en el grupo, pedimos a la iglesia que orara, oramos por la hermana, oramos en el servicio del domingo, y esta semana le avisan a mi esposa que la hermana ya partió para su casa. No, ya está en la casa, la dieron de alta. Ay, pastor, me anda asustando. Ustedes que se adelantan a la noticia, espérense a oír la noticia completa, luego por eso se hacen los chismes. La hermana ya está en casa. Lo que tuve que hablar, yo creo que el Señor no quería tanto que fuera a orar por ella. Sí fui a orar por ella, los miedos se fueron, la hermana tuvo fe y confianza en el Señor, pero la tenía ya. Solamente fui a confirmar lo que ella ya tenía. Pero yo creo que fui a orar por la familia, porque la familia ya estaba llorando porque la hermana se iba a morir. Tuve que decirle a la familia: no lloren, todavía no se muere. Todavía no lloren, cuando se muera, lloran todo lo que quieran. Pero están llorando y todavía no se va. Nada más afligen a la hermana. Así es que dejen de estar llorando. Y tuve que compartir la fe para que ellos pudieran creer. Hoy la hermana está, no la hemos visto, no la hemos visto, perdón. No la hemos ido a ver, perdón. No la hemos visto todavía, no sabemos cómo está, no hemos hablado con ella, pero estamos confiando que el Señor la va a levantar por completo. Pero estamos esperando que alguien más tenga fe por nosotros. Estamos esperando que alguien más ore por milagro por nosotros. Y como eso le puedo platicar muchos más milagros. Pero hermano, el milagro no es el propósito. ¿Cuál es el propósito? Que la gente tenga, que las personas tengan, que la humanidad tenga una correcta relación con Dios. Ahí estamos desesperados para que pasen milagros. No, hermano, los milagros no son el propósito. El propósito es que los huesos secos tengan vida, que aquellos que están muertos resuciten, que aquellos que están muertos se levanten. Ahora, ¿los milagros son un impedimento? No, Dios puede hacer milagros, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es que los milagros pasarán y sucederán y seguirán pasando, pero ese no es el propósito. Un amigo de Costa Rica, cuando estudié la licenciatura en teología, un amigo en Costa Rica, después de haber orado por él, se hizo pastor, y ya siendo pastor, la iglesia se endeudó. Pero una deuda, alguien los defraudó, les prometió que los iba a financiar, que los iba a ayudar, adquirieron un crédito para construir la iglesia, los defraudaron, los engañaron y se quedaron con la deuda encima. Y el hermano me habla desesperado desde Costa Rica y me dice: pastor, ya no sé qué hacer, estoy desesperado. Lo platiqué con mi esposa, no había forma de comunicarme con él más que vía internet. Yo no tenía celular en aquel entonces. Así es que, bueno, mi celular mi crédito no me alcanzaba para hablar hasta Costa Rica. Y no coincidíamos en los tiempos. Así es que lo que hice un día, me fui a orar a la iglesia y estaba orando y me acordé de él y estaba orando por él. Y de repente empecé a orar y el Señor pone en mi corazón: graba esta palabra. Y así, una computadora viejita, no tenía esta laptop me la regaló mi hijo. Gracias a Dios. Ya necesitamos una más nueva. No es por otra cosa, te voy avisando nada más. Y prendo la computadora y empiezo a grabar una palabra profética para él. La grabé, declaré, oré, lo bendije, lo liberé. Declaré que esa deuda se cancelaba, que saldría, que tendría éxito, que sería una persona exitosa, que su iglesia se fortalecería, que el Señor tenía un plan. Y le digo, no sé en qué momento tuve que volver a oír esta palabra hace poco, pero en un momento le digo: tú no eres pastor, tú eres llamado a ser un pilar de tu iglesia, pero no como pastor. Hermano, cuando dije eso, yo no me acordaba. Así es que lo grabé todo, se quedó ahí grabado. No había forma de enviárselo más que lo grabé en un disco, lo puse en un correo y se lo mandé. Tardó 1 semana y media en llegar el CD. Cuando llegó, lo recibió, lo oyeron y me habla inmediatamente: recibí la palabra, gracias, ya lo escuchó la iglesia, gracias, bendecimos, hermano. Al poco tiempo, a los 6 meses, la deuda fue cancelada.
se fueron a juicio, resolvieron el problema y la deuda fue cancelada. Él había dejado de estudiar su licenciatura en Derecho. Había estudiado la licenciatura en Teología porque él creía que tenía el llamado para ser pastor. Yo no lo sabía hasta después que él dejó la iglesia, se la dejó a su hermano, él renunció al ministerio, se volvió a la universidad, terminó la licenciatura en Derecho y ahora es abogado, titulado y reconocido en la ciudad y sirviendo para el ministerio. Él financia gran parte del ministerio. Recién me manda un mensaje, se llama Víctor, el hermano, dice: gracias, pastor, porque tu palabra me abrió los ojos. Encontré mi propósito. Pero ¿por qué hay necesidad de que alguien más ore por nosotros? ¿Por qué hay necesidad de que alguien más nos active? La razón es simple: porque estamos muertos. Porque necesitamos que alguien sople vida sobre nosotros. Iglesia, necesitas despertar. Necesitas levantarte. Hay un propósito en tu vida. Me duele mucho escuchar a hermanos que dicen: es que yo soy pobre, pastor, yo no puedo ayudar al pastor aunque quiera. ¿Cómo no? ¿Cómo que no puedes? Es que no me alcanza, pastor. Me he encontrado con hermanos que me dicen: es que yo no puedo diezmar. Yo no puedo ofrendar. Quisiera ofrendar para la iglesia, quisiera comprar, aunque sea un arreglo floral para la iglesia, quisiera hacer algo, pero no puedo, pastor, no me alcanza. Ese es un engaño, hermano, porque sí puedes. Ahora, no estoy diciendo que la prioridad del ministerio es el dinero. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Ayudar a la gente para que tenga una relación correcta con Dios. Esta iglesia está establecida por eso. Benditos ustedes, o bendecidos ustedes que ya están aprendiendo cómo tener esta correcta relación con Dios. Pero ¿qué hay de los que no han aprendido? ¿Qué hay de los que todavía no saben? Tus amigos en la escuela, tus compañeros en el trabajo, tu familia no convertida. El propósito que es que ellos también tengan una correcta relación con Dios. Y necesitamos despertar. Y te vas a dar cuenta que el dinero sí te alcanza para cumplir ese propósito. Nosotros tenemos unos volantes para evangelizar. Y hay hermanos que en algún momento no han sido muy generosos en sus ofrendas en la iglesia. Pero de repente le digo: hermanos, aquí hay un volante para evangelizar. Quien lo quiera, sáquenle copias por favor y repártalo. Y me sorprende porque hay unos que se apuntan. Qué bueno. Que se lo lleven, que se lleven uno. Yo les doy uno y ellos que lo fotocopien. ¿Y ellos están haciendo qué? Están ayudando a que la gente tenga una correcta relación con Dios. Es encauzarlos a su propósito. A lo mejor tú no eres un gran predicador, pero no significa que puedes cumplir ese propósito, que no puedes cumplir ese propósito. A lo mejor dices: pastor, pero yo no sé orar. Nadie sabe orar. Le doy la noticia: si usted creía que sabía orar, no sabe orar. Santiago lo dice: a mí que me pase a orar el pastor, porque yo cuando oro se abre el mar. Pero no sabemos orar. La Biblia dice que no sabemos orar, que no, para empezar ni pedimos, hermano. ¿Quién sí ora? Levanta su mano. No se preocupe, pastor, no abre los ojos, cierre los ojos. Yo no soy el pastor de esta iglesia, así es que con confianza. ¿Quién sí ora? Gracias, baja su mano. ¿Quién ora? Levanta su mano. Sin vergüenza, no se preocupe. Ok, ¿quién no ora? Que no tiene un tiempo de oración. Ahora, no es que ores por los alimentos, hermano, ¿no? Eso hasta los niños lo hacen. Hasta los perros, ahora en YouTube sale un perro que le hace así. Me está dando gracias por los alimentos. Eso no cuenta. Que tengas un devocional en tu casa. Un devocional diario. Que digas: es el tiempo de orar. Y vas y te apartas y te pones a orar. ¿Quién hace eso? Levanta su mano. Benditos ustedes. ¿Y los demás? Es que no tengo tiempo, pastor. Es que no sé. Ok, hoy vamos a orar para que tengan su devoción. Tienen que orar. Es que mi mamá no me dice que ore. Yo la veo que ora, pero no me invita. No.
no, la oración es personal. Es personal. Ya, si haces un altar familiar, un devocional familiar, esa es otra cosa. Pero tu oración es personal. ¿Cuántos años tienes, hijo? 14. ¿Tu hijo? 10. ¿Y tú? 10. ¿Alguien más chiquito de 10 años? ¿Por allá? La bebé. O el bebé. No alcanzo a ver. Ok. ¿Es niño? Niño. Ok. Ellos, los más chiquitos, todavía están bajo la cobertura de la oración de sus padres. Si ellos no llegaran a orar, no hay problema. El problema es que ni los papás oran. Ese sí es un problema. Porque un niño menor de 12 años todavía está bajo la cobertura paternal de oración. A los 12 años, el niño ya discierne más claramente qué está bien y qué está mal. Un niño menor de 12 años tiene algo de inocencia en su corazón que le permite todavía ser absuelto en su inocencia de lo que hace. Ahora, si el niño es tremendo a los 8, hermano, dale una juez. Resuelve el problema. Ay, papá, violento. Hijos traumados. Pero la oración es personal. Y me encanta lo que le dice el Señor a Ezequiel, porque lo lleva en el espíritu y dice: profetiza, háblale a los huesos, declara sobre ellos vida, declara que se va a juntar la carne, que se va a juntar los tendones, que se va a juntar la piel. Y de la nada, hermano, no es que había bolsitas de pellejos ahí o de entrañas guardadas, no, de la nada surge todo para cubrir esos huesos secos. Porque una de las cosas que tiene la iglesia es que piensa: es que no tengo, es que no puedo, es que no sé, no tengo tiempo, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no conozco, a mí no me han preparado. De la nada. Cuando se declara vida, la vida viene de la nada. Lea Génesis. En Génesis Dios hizo todas las cosas no habiendo nada. Tengo un amigo que es doctor en genética, que está en Estados Unidos, un pastor. Es pastor, es cristiano. Y es doctor en genética. Así es que Dios no está peleado con la ciencia. Y de repente nos platicamos. Daniel Beltrán, lo pueden buscar en Facebook. Tiene un programa que se llama Punto de Encuentro. Y he platicado con él y de repente me manda y publica y hace: Axa, ¿qué opinas de esto? Y me desafía el pensamiento. Y de repente le respondo y le digo: ahí te va. Le respondo: yo no soy doctor en genética, pero soy pastor. Y le respondo y platicamos y tenemos buenas charlas. Y algo que me gusta, que él dice: la ciencia no está peleada con la Biblia. La ciencia no está peleada con Dios. Entre más conoces de ciencia, más conoces a Dios. Y me encanta creer cómo Dios de la nada hace toda la creación. Y entonces yo pienso: el Dios en el que yo creo no tiene imposibles. Porque sin haber nada, hizo todo lo que hoy es. Y sin haber nada, dio vida a lo que hoy tiene vida. Y sin haber nada, sostiene lo que hoy es sostenido. Y sin haber nada, dio vida a lo que estaba muerto. Por eso en Efesios leíamos que despertemos los que estamos dormidos y nos alumbrará Cristo. ¿Para qué quiere Dios alumbrarte? Para que lo que está oculto salga, para que lo que está escondido sea visto, no por la gente, no por el diablo, no para que tú seas juzgado, sino para que te des cuenta que tienes que corregir, para que el cambio suceda en tu vida. Oramos y decimos: Señor, cámbiame. Yo le digo a los hermanos en la iglesia: ni piense, ni crean que Dios lo va a cambiar. No, pastor. Porque no nada más es decirle a Dios: cámbiame. Tienes que despertar. Tienes que caminar hacia el cambio. Tienes que emprender pasos. Tienes que avanzar hacia donde tienes que llegar. El cambio sucede cuando empiezas a caminar.
Y algo que tiene que suceder en tu vida es que tiene que soplar vida el Señor. Tiene que venir el Espíritu de Dios y despertarte, sacudirte, sacarte de la comodidad. Hay un pasaje que me encanta, con esto termino. Busquen Marcos. Dicen mis hijos, es la primera vez que lo dice, le faltan dos. Si es que no se hagan muchas ilusiones. Ya mero termino. Marcos capítulo 6. Este pasaje es muy conocido por ustedes, ¿cierto? Cuando Jesús camina sobre el mar, no sé cuántas veces les habrán predicado al respecto, ni cuántas veces habrán oído acerca de esto, pero hoy quiero llevarle a ver algo distinto en este pasaje. La historia la conoce. Jesús está hablando a las multitudes, se hace tarde, oscurece, y el Señor le dice a los discípulos, adelántense a la siguiente ciudad. Los sube a una barca, los avienta por delante, y Él se queda a atender a la multitud, se queda orando por la multitud, orando por los enfermos, siguiendo hablando de la palabra. La multitud se queda con Jesús. Los discípulos se adelantan. En el camino, los discípulos se encuentran en un viento contrario. ¿Un qué? No se olvide de esto. Se encuentran en un viento contrario, una tormenta se levanta. No pueden seguir avanzando. Ya es noche, ya está caída la noche, ya Jesús ya dejó a la multitud y Jesús empieza a caminar sobre el agua. De la orilla donde los dejó y los aventó por delante, Él empieza a caminar. ¿Y qué tanto era el viento contrario que Jesús los alcanzó? ¿Qué tanta oposición encontraron los apóstoles en la barca que Jesús pudo alcanzarlos? Ellos iban en barca, el viento soplaba sobre su vela para que avanzara, pero de repente el viento empezó a soplar en contra de ellos y no avanzaron más, se detuvieron. Y cuando se detuvieron, Jesús los alcanzó. ¿Sabe que a veces nos detenemos como iglesia? El Señor te dice, vamos iglesia, avanza. Y le dice, ahí va, bien contento, pero nada más empieza la tormenta y dice, ay, todo se puso feo. Ya no, pastor, ya no nos enseñe de eso porque el diablo se alborotó. Ya no oremos por los enfermos porque toda la iglesia se enfermó. Ya no hablemos de prosperidad porque toda la iglesia entró en crisis financiera. Encuentras una oposición, un viento contrario, algo que no va a querer que tú avances, pero el Señor no te deja. Y me encanta que el Señor los alcanza y cuando se está acercando, ellos no entienden lo que está pasando, ellos se ven la tormenta y cuando ven que alguien se acerca, dice Marcos capítulo 6 versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Me encanta que el Señor Jesús antes de emprender, oraba. Antes de hacer algo, oraba. Me encanta eso del Señor. Pero el Señor Jesús no se la pasaba orando, hermano. El Señor Jesús oraba en la madrugada, oraba al mediodía, oraba en la noche, oraba todo el tiempo por los enfermos, pero no era lo único que hacía. Jesús, después de orar, caminaba, avanzaba, tomaba, poseía, predicaba. Su vida no era solamente orar, orar era su vida. Pero no era lo único que hacía. Si es que dice que Jesús se fue a orar y después de orar, ay, me encanta esto, dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. ¿Cómo estaba? Solo. Ay, es que tú no oras conmigo, por eso yo no oro. No, ¿qué? Póngase a orar. Si el otro se quiere ir al infierno, pues que se vaya al infierno, pero usted ore. ¿Sí? Ya, si quieren, insisto, si quieren hacer un devocional familiar, eso es otra cosa, pero tu oración personal no la puedes descuidar. Es que nadie ora. Es que, pastor, usted dice que a las 10 empieza la oración, pero no hay nadie. No importa, tú llega, ponte de rodillas y ponte a orar.
El que verá pronto la gloria de Dios serás tú. Amén. Existe la oración colectiva, existe la oración en familia, pero la que no puedes descuidar es la oración personal. Quizás tu familia no está, dicen por ahí, los chavos no jalan parejo, no importa, pero tu oración personal no la puedes descuidar. Para ejemplo, mejor ejemplo, cuando el Señor Jesús, en la noche que iba a ser arrestado, después de haber cenado, usted sabe que a uno le da el mal del puerco. Dicen mis hijos, el puerco del mal. Terminan de cenar, hermano, y les empieza a hacer digestión la cena. El cabrito que se echaron los apóstoles les empieza a hacer digestión. Se los lleva a orar. Dije, ¿qué el pastor Jesús no sabe que las ovejas después de comer les da sueño? Mi esposa me dice, oye, ¿y si hacemos un convivio con la iglesia? No, porque luego se duermen los hermanos. ¿A Jesús le pasó? O sea, pastor, que cuando se te duerma alguien aquí, cuando estás predicando, no te preocupes, a Jesús le pasó. Le pasó a Pablo. Pues a mí no me preocupa si alguien se duerme, estoy bien. La palabra le va a llegar a todo el mundo. Y entonces el Señor Jesús los lleva a orar, y cuando los lleva a orar, Él los está involucrando en su tiempo de oración, de ahí después de la cena, lo está involucrando en el tiempo personal de Él. No es el tiempo colectivo de oración. El Señor Jesús tiene un tiempo colectivo de oración con los discípulos, lo vimos en la cena, cuando ora y da gracias, dice, Padre, gracias por esto, coman y beban, y sí, en fin, todo lo que implica la cena del Señor. Tiene un tiempo de oración colectivo, pero es el tiempo personal del Señor, y el Señor trata de involucrar a los discípulos, y se da cuenta que tienen sueño, así es que dejan a 8 ahí durmiendo, y se jala a 3, Pedro, Juan y Jacobo, le dice, vengan, acompáñenme a orar. Los está involucrando, es un privilegio enorme. Pero aun cuando los involucra, en el momento en que Él tiene que entrar en diálogo con el Padre, los deja aparte. Y les dice, aquí espérenme. ¿A qué los invitó? A orar. ¿Qué tenían que estar haciendo ellos? Orando. Dice, quédense aquí orando, yo voy a orar con el Padre. Se va a orar 1 hora y cuando regresa, ¿cómo los encuentra? Acababan de cenar, hermano. Yo lo entiendo a los apóstoles, pero los encuentra durmiendo. Por eso, y eso detuvo al Señor Jesús, lo desmotivó. Ay, nadie ora conmigo, soy el único que ora. ¿Se desmotivó el Señor? No. Los despertó, pónganse a orar. Y regresó a orar. Otra hora. Regresa y ¿cómo los encuentra? Durmiendo. Ya, despierten. No pueden orar ni conmigo 1 hora. Y se vuelve a orar el Señor Jesús. Y cuando regresa, ya los discípulos dicen, ay Señor, perdona, pero ves que la cena, ya ves que cenamos muy pesado y el cabrito es difícil de digerir. Y ya, le dice el Señor Jesús, ya no oren, ya vienen por mí. Esta es una lección muy grande para nosotros. El Señor te llama a orar, porque llegará el momento en que ya no podrás orar, aunque quieras. Cuando ellos decidieron ya por fin, finalmente ponerse a orar, el Señor dice, no, ya vienen por mí. Hermano, tienes un llamado de parte de Dios a orar. Queremos ver grandes cosas, despertares, avivamientos, milagros, señales, prodigios, crecimiento en la iglesia, pero el llamado del Señor en este día es a orar. No se olviden del propósito que tienen como iglesia, pero el llamado que Dios les está haciendo ahora es orar. Y el Señor Jesús se puso a orar solo y dice, y solo en la tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, versículo 48, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. ¿Alguna vez te has encontrado remando sin lograr nada? Haciendo y no logras nada, esforzándote y trabajando y no logras nada, haces lo mejor que puedes y tienes los mismos salarios, tienes el mismo resultado,
Te portas bien como hijo y tus papás te siguen regañando. Tratas bien a tu marido y sigues de cara larga. Le traes chocolates a tu mujer y resulta que es alérgica y nada te sale bien. Eso es remar con viento contrario. Que hagas y hagas y no tengas ningún resultado, no avanzas. Y así se encontraban los apóstoles, haciendo mucho sin avanzar. Y el Señor Jesús los alcanza. Y cuando los alcanza, dice, y pensaron que era un fantasma y gritaron. Y esto a mí me encanta. ¿Sabe por qué me encanta? Porque los apóstoles representan a la iglesia en este pasaje. Para mí, en esta enseñanza que yo le estoy dando. A lo mejor para otro representa otra cosa, pero para mí, en esta enseñanza, estos apóstoles en la barca representan a la iglesia, que hace mucho y no avanza. Y resulta que el Señor Jesús los viene a ver. Y cuando los viene a ver, ¡ah! ¡Un fantasma! ¡El diablo se metió en la iglesia! Ni siquiera se dan cuenta que es el Señor Jesús. ¿Saben por qué no se dieron cuenta? Porque estaban afanados remando. Estaban preocupados porque ya era de noche y no llegaban a lograr a su destino, a Betsaida. Estamos tan afanados con lo que hacemos que nos olvidamos de la condición espiritual en la que debemos de vivir. Hermanos, estamos hechos para vivir en el Espíritu, no en la carne. Estamos hechos para experimentar lo sobrenatural de Dios. Hermano, Jesús viene caminando sobre el agua. Es algo sobrenatural, es algo extraordinario. Y estos en lugar de decir, ¡guau! Eso vamos a poder hacer nosotros. Olvídate de los barcos. Todos a caminar sobre el agua. En lugar de estar mirando lo sobrenatural de Dios, están afanados por querer avanzar. Están afanados por querer remar. Están afanados por querer conquistar. ¿Cuántas veces nos hemos afanado? No solamente como iglesia, sino como personas. Es que nos falta carro. Es que nos falta casa. Es que nos faltan calzones. Bueno, si ya están gastados hay que comprarse. Pero estamos tan afanados con lo insignificante de este mundo que nos estamos perdiendo lo sobrenatural de Dios. Estamos tan preocupados por lo que vamos a lograr, por llegar a nuestro destino, por llegar a Betsaida, que en lugar de estar observando toda la majestuosidad y la grandeza de Dios y lo sobrenatural de Dios. ¿Sabes que cada día es sobrenatural? Hoy los científicos no logran explicarse cómo es que pasa todo esto de... Bueno, ya lo de la rotación ya se lo explicaron, pero ¿cómo es que existimos? Y dicen, no, pues el Big Bang. No, pues los changos. Y todos, ninguna ciencia ha aceptado eso como verdades absolutas. Son teorías. Teoría del Big Bang, teoría de Darwin, teoría quién sabe qué más. Todos son teorías. Y la única verdad absoluta que se reconoce a sí misma como verdad desde el principio, desde que surgió, fue esta. Las otras desde que surgieron como teorías. Esta desde que surgió como verdad. Y todavía estamos inseguros de que si lo que creemos será cierto o no. Y dice que iban con viento contrario, porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche. Vino a ellos andando sobre el mar y quería, quería adelantárseles. Y a mí me llama la atención porque dice el Señor, o le caminas o le caminas. Yo entiendo que el Señor es paciente, hermano. Yo entiendo que el Señor es paciente. Ha tenido una paciencia conmigo que algún día les platicaré. Ahora que escriba mi libro ya lo leerán. Pero el Señor ha sido muy paciente conmigo.
Pero también me queda claro que el Señor quiere que le sigamos el paso. El Señor quiere que le sigamos el paso. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan donde Pedro está con Jesús y van a orar, y por ahí Juan se les pega a lo lejos. Ahí va Juan. Al que llamó fue a Pedro. Y le dice, Pedro lo ve, se le queda viendo a Juan. Como Juan sigue avanzando, entonces le dice Pedro a Jesús, Maestro, ¿ya viste? Que Juan nos viene siguiendo. Y dice Jesús a Pedro, si yo quiero que nos sigan, ¿a ti qué? Si yo quiero que él venga, ¿a ti qué? Ocúpate de caminar tú. Ocúpate de seguirme el paso tú. Porque aquel nos viene siguiendo y capaz si nos alcanza. El Señor no se va a detener, hermano, porque seguro hay alguien en el camino que lo viene siguiendo. El Señor los alcanza, quiere rebasarlos, quiere adelantárseles. Versículo 49, y viéndoles ellos sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Una cosa es cuando tú ves algo solito, y dices, oye, estoy viendo un fantasma, y todos voltean, no hay nada. Pero el asunto es que aquí lo estaban viendo todos. Por eso todos gritan, no, sí, es un fantasma. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Por qué no habían entendido todo? Porque estaban endurecidos sus corazones. ¿Sabe por qué no entendemos todo? Porque están endurecidos nuestros corazones. Y Dios quiere hacer maravillas contigo. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Pero si todavía no lo hemos entendido, es porque están endurecidos nuestros corazones. Este mismo pasaje, pero en el libro de Mateo, dice, versículo 14 de Mateo, y los discípulos viéndole, Mateo 14, 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Cuál es una voz de miedo? ¿Cuál es una voz de miedo? A ver, denme una voz de miedo. Ay, ahora resulta todos bien valientes, ¿no? ¡Un ratón! ¡Ay! ¿Cuál es una voz de miedo? ¡Ah! No. ¡Ay, me dio miedo! Ay, ya los quiero ver. Una cucaracha. ¡Ay, quítame! Así estaban ellos, hermano. Así estaban. Ahora, cuando le da miedo, no le dé vergüenza, hermano. Es normal. Y ellos tuvieron miedo. Y dice, daban voces de miedo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Fíjese lo que dice Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, te ordeno que el agua te sostenga y que los vientos se detengan para que tú avances sobre lo inexplicable, sobrenatural de caminar sobre las aguas. ¿Eso hizo Jesús? No. ¿Sabe qué hizo Jesús? Ven. Y ya. No dijo más. ¿Sabe por qué no dijo más? Porque Pedro ya lo había dicho antes. Si en verdad eres tú, ¿cómo? Si en verdad eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. ¿Era verdad que era él o no era verdad? ¿Era Jesús o no era Jesús? Era Jesús. O sea que si hubiera sido el diablo o un fantasma o un demonio, Pedro no hubiera podido caminar sobre las aguas. Porque la declaración de Pedro
¿La que dije? La declaración de Pedro, las palabras de Pedro fueron las que pesaron para que el agua lo sostuviera. Fue Pedro el que declaró: si en verdad eres tú, Señor, manda que yo también camine sobre las aguas. Y Jesús dijo: ven. Es decir, Pedro, lo que tú dijiste ahora se cumple, porque yo digo que tú vengas aquí y tú vas a poder caminar sobre las aguas. Por eso tiene que tener importancia la oración en tu vida. Y tú tienes que decirle al Señor: Señor, si en verdad, Señor, si yo de verdad he hallado gracia delante de tus ojos, si por alguna causa me echaste el ojo a mí y consideraste que era útil para algo en la vida, si me consideraste para darme salvación por alguna razón que todavía yo no entiendo, todavía yo no sé por qué me salvaste a mí, pero me escogiste. Si esto es verdad, ayúdame a ser sano. Sana mi cuerpo. Señor, restaura mis finanzas. Señor, restaura mi matrimonio. Señor, salva a mis hijos. Salva a mi esposo, salva a mi esposa. Señor, no quiero vivir afligido. No quiero vivir en soledad en mi alma. Si en verdad eres tú. Ahora, ¿Jesús es verdad? No solamente Jesús es Jesús y Jesús es el Hijo de Dios, sino que Jesús es la verdad. ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Cómo estás haciendo tu oración? ¿Cómo estás haciendo tu oración? Si tú quisieras, ay, cuando puedas. ¿Cuál es tu oración? Porque tú lo dijiste, Señor, que tú te hiciste pobre para que yo fuese enriquecido. Porque tú dijiste, Señor, en tu palabra, que todo el castigo de mis pecados fue sobre ti y por tu llaga he sido yo sanado. Porque tú declaraste en tu palabra, Señor, que todas mis necesidades serían suplidas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque tú dijiste, Señor, que yo no pediría más prestado ni a Coppel, ni a Electra, ni a Avanza, ni a nadie. Tu palabra dice que yo prestaría, no que pediría prestado. Hermano, ya tenemos la ventaja. La ventaja está de nuestro lado. A veces Dios tiene que sacudirte la barca, hermano. La tormenta es lo de menos. La tormenta está sacudiendo tu comodidad, nada más. Porque Dios está esperando que empieces a caminar sobre lo sobrenatural, que empieces a caminar sobre lo extraordinario, que empieces a creer que Dios tiene preparado algo grandioso para ti. Que no te conformes con lo que estás viviendo hoy. Ay, pues ya somos muchos, pastor, ya nada más quedan 1, 2, 3, 4, 5 vacías ya. 5 sillas vacías ya, pastor, ¿para qué evangelizamos? ¿Para qué tanto rollo? No, hermano, hay mucho que hacer. Esta iglesia tiene un propósito: hacer que muchas más personas tengan una correcta relación con Dios, así como tú la tienes hoy. Y eso va a pasar, o eso va a suceder porque Dios sopla sobre ti. Amén. Yo no vine aquí solo porque Marcos me invitó. Camino para acá yo pensaba y decía, bueno, cuando Marcos me invitó, yo dije, sí puedo. Y me dice, pastor, lo que Dios ponga en su corazón, pero queremos esto. Queremos ver la gloria. Y dije, sí puedo. Cuando me puse a orar, hermano, por este mensaje, dije, Señor, no puedo. Pero si tú estás conmigo, si tú estás en mí, sí puedo. Amén. Y cuando veníamos para acá, que veníamos ya tarde, veníamos retrasados en tiempo, yo venía orando y le decía al Señor, Señor,
Si puedo no porque lo dije, si puedo porque tú lo dijiste. Amén. ¿Qué te detiene a hablarle a alguien? Testificarle a alguien. Compartir tu fe con alguien. ¿Qué te detiene? A veces es el miedo. A veces es la inseguridad. Y es que si me dice que no, ¿qué te preocupa? Jesús también me dijo que no. Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. También le dijeron que no. Entonces, ¿qué tal que si dicen que no? Basta el alumno ser como el maestro, ¿o no? Tú tienes que despertar, hermano. Tienes que despertar, es el tiempo de despertar. Es el tiempo que ahora el Espíritu de Dios sopla sobre tu vida. Que el Espíritu de Dios te avive, te encienda, te saque de la barca y empieces a caminar sobre el agua. Amén. Pónganse de pie. Y vamos a orar. ¿Cuántos lo creen?